Bueno, los pequeños, intermedios, adolescentes pueden salir al saloncito de allá, van a tener su estudio también ellos y pueden pasar también para sus salones. Si damos unos segundos, unos minutos y mientras nosotros vamos buscando nuestra cita base en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 y vamos a leer del 23 al 24, mis hermanos. Ténganlo ahí y vamos a dar lectura en un momento más. Estamos gozosos de poder estar aquí. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por quienes vienen por primera vez. Sean bienvenidos, nos alegramos de que estén aquí con nosotros. Siéntanse aquí en casa, en esta iglesia Monte Alarat, que les recibimos con los brazos abiertos, así que gracias a Dios por ustedes, por su vida. Entonces, el día de hoy concluimos ya la serie de mensajes que eran necesarios como iglesia que tuviéramos la iglesia, y vamos a empezar el día de hoy con una nueva serie que bueno, yo había anunciado ya desde hace la semana pasada, lo recordamos y anunciamos ya que íbamos a tener una nueva serie hablando de los atributos de Dios. Y bueno, la serie la he titulado Contemplando a Dios, y el día de hoy vamos a tener una introducción general a los atributos de Dios y vamos a estar hablando varios domingos sobre los atributos de Dios. Y el día de hoy vamos a tener esta introducción para entrar a esta serie que ya habíamos mencionado domingos antes y el domingo también anterior que tendríamos en este lugar. Así que vamos a darle lectura, sígalo con su vista. Voy a darle lectura a esta cita base, Jeremías 9, capítulo 9, versículos del 23 al 24, y dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en esta hora, en este día, por la bendición, Señor, que nos permites de estar aquí reunidos como iglesia, exaltándote, adorándote a través de estos cantos, Padre, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú nos has dado esa libertad, oh Padre, esa libertad, amado Dios, espiritual, en la cual tú nos rescataste del lodo cenagoso en donde estábamos, nos rescataste, oh Padre, de la esclavitud al pecado, nos rescataste, dice tu palabra, de la muerte en la que estábamos, oh Padre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste esa libertad, oh Dios. Hemos orado, Señor, por las situaciones, peticiones que hay en nuestro corazón, sabiendo que hemos de esperar en ti, oh Padre, pero reconociendo, Dios, que la mayor necesidad que tenemos eres tú, Dios, que la mayor necesidad que tenemos es Cristo, que, como decía el apóstol Pablo, aunque estas aflicciones del tiempo presente existen, estas no son comparables con la gloria que ha de venir y que ha de manifestarse en nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque podemos venir, exaltarte y adorarte a ti, oh Padre. Y ahora, oh Dios, te rogamos y te suplicamos que en la exposición de tu palabra, en esta nueva serie que comenzamos, podamos realmente contemplarte a ti, oh Dios, contemplando a Dios, como lo dice tu palabra. Nos alabe el sabio en su sabiduría, en su riqueza, en las posesiones de esta tierra, alábese, o que haya algo en lo cual nos podamos gloriar que sea en conocerte, Dios. Que a través de esta serie podamos conocerte a ti, oh Dios. Cuánta necesidad tenemos de conocer al Dios de las Escrituras, oh Padre, y cuánta necesidad tenemos de venir a ti, oh Padre,
reconociéndote a ti, ese Dios todopoderoso, ese Dios sabio, ese Dios omnisciente, omnipresente, ese Dios soberano, ese Dios tres veces santo, ese Dios misericordioso, ese Dios justo, ese Dios con una ira santa contra el pecado, contra el pecador, pero que tuvo misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para darnos esa libertad que tanto necesitamos, oh Dios. Ayúdanos a través de esta serie de mensajes conocerte a ti, oh Rey. Gracias, Dios, por este tiempo. Guíame, Señor, úsame solamente como un instrumento en tus manos, que tu Espíritu Santo use mis palabras y que lo que yo hable, Señor, no sea, Padre, simplemente lo que yo quiero hablar, sino lo que tú has enviado a hablar, Señor, a través de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para mirar tu palabra, tu gracia, tu misericordia a través de ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues muchos conocen a Stephen Hawking, reconocido como uno de los científicos, pues más prominentes de esta generación. Él falleció el 14 de marzo del 2018 a los 76 años, realizó contribuciones fundamentales al estudio de los agujeros negros y la comprensión, de alguna manera, entre comillas, del origen del universo. Muchas de ellas, pues nosotros por la palabra de Dios sabemos que dudosas por las creencias que él tenía. Él creía que había sido de esta manera, pero bueno, hizo contribuciones, sin duda tenía una inteligencia pues bastante prominente, pero bueno, fue considerado como una de las mentes más brillantes de la historia. Cuando a él se le preguntó sobre su postura religiosa, él dijo lo siguiente: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay Dios, no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Esto fue lo que él declaró en una entrevista. Bueno, este hombre a la edad de 21 años padeció la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y lo dejó en una situación bastante terrible de discapacidad. Los médicos habían pronosticado que él simplemente por máximo duraría 2 años de vida. De hecho, la vida que a personas que padecen esta enfermedad no va más allá de 14 meses. Y dicen que a quien le pudiera ir mejor en estas situaciones, su vida no supera los 5 años. Bueno, él sobrevivió con esta enfermedad 55 años. Este caso se convirtió en un caso fascinante para la ciencia, para los médicos, y desconcertante porque ellos no podían entender cómo él seguía vivo, cómo esta enfermedad no lo había degenerado a tal grado como degenera a todas las demás personas de morir en corto tiempo, en poco tiempo. De manera que aquel que dijo que la ciencia era incompatible con Dios, la ciencia nunca pudo explicar del porqué de su situación. Aquel que dijo que la religión cree en los milagros, pero estos son incompatibles con la ciencia porque la ciencia es más que Dios, su vida fue un milagro. Nos hemos preguntado, mis hermanos, ¿quién es Dios? Porque la realidad es que venimos a Cristo y conocemos de Cristo, hemos venido al Evangelio, pero nos hemos preguntado ¿quién es ese Dios en el que creemos? De todo el conocimiento que el ser humano anhela tener, como este hombre, sobre toda la ciencia, mucho conocimiento, mucha inteligencia que por cierto Dios le dio, que por cierto Dios le permitió vivir muchísimos años a pesar de su condición. Esos conocimientos que el mundo quiere adquirir no tienen que ver con Dios, no van acorde con Dios. Dios no es la prioridad, y obviamente, mis hermanos, del inconverso es normal, es natural. Del que está sin Cristo es normal y natural que no quiera saber de Dios,
que no quiera conocer profundamente a Dios, pero del creyente no debería de ser así. Como los creyentes, mis hermanos, ¿cómo como creyentes presentarnos delante de Dios? ¿Cómo sería la vida del creyente, mis hermanos, si anheláramos profundamente querer conocer a Dios? ¿Cómo sería nuestra vida? El conocimiento de Dios, mis hermanos, determina la forma en la que hemos de vivir nuestra vida cristiana, nuestra adoración a Él, nuestro servicio a Él, aún en nuestras pruebas, aún en nuestras dificultades, aún en nuestras situaciones difíciles. El conocimiento de Dios nos llevaría a una confianza plena a Él en medio de las circunstancias difíciles. Y esto, mis hermanos, por si acaso yo menciono creyentes, quienes no están en Cristo, sí, es ciertamente, pero no es como para un solo sector los creyentes, no, esto es para todos. ¿Por qué? Porque aquel que está sin Cristo es necesario que conozcan y lleguen a ese Dios. Orábamos hace un momento, cantábamos este hermoso canto, espera en Dios. Pero mis hermanos, la centralidad del esperar en Dios, la centralidad del reconocimiento de las cosas que vivimos y nuestra mayor necesidad no se centran en las cosas que vivimos en este mundo. Porque en este mundo hemos de padecer. Cristo Jesús mismo lo dijo: estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fue algo previsto. Pedro decía a los cristianos que estaban siendo perseguidos: no os sorprendáis del fuego de prueba como si algo extraño os aconteciese. No, porque nuestra fe ha de ser probada. Pero ante esas pruebas, ante aquel que está en Cristo y ante aquel que está sin Cristo, su mayor necesidad no es la solución de nuestras situaciones y de nuestras circunstancias. No es la sanidad, no es la riqueza como lo vimos el domingo pasado. No es nada de eso. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Aquí lo dice el profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni en sus posesiones, ni en lo que tiene, ni en su sabiduría, ni en su inteligencia. Este hombre, Stephen Hawking, se alababa en su sabiduría, en lo que él había hecho, en sus aportes. No creía en Dios. No, pero aquí la palabra de Dios nos dice la necesidad más grande, y si algo ha de haber en aquel que quiera conocerme, o que quiera estar en Cristo, o que quiera saber de mí, el que tenga algo de qué alabarse, que se alabe en que me conoce, en que me conoce. Eso es lo más importante. La necesidad más grande que nosotros tenemos es la de Cristo, es la de Cristo. Entonces, el conocimiento de Dios determina nuestra vida. Si preguntamos, ¿quién está dirigiendo los asuntos de la tierra en la actualidad?, ¿qué diríamos? ¿Quién está reinando en este tiempo? Pareciera que por todas estas cosas que vivimos, las guerras, las enfermedades, las pandemias, pruebas, luchas, dificultades en las que vivimos, bueno, pareciera que Dios no está tan reinando. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por un lado se dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y se sugiere que Satanás es el que reina en este mundo. Se suele atribuir a Satanás la maldad que existe en este mundo, pero la realidad es que la maldad que existe en este mundo existe por el corazón del ser humano que se dirige al pecado. El corazón del ser humano que se dirige hacia aquello que anhela y que desea para sí mismo. ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo? Si volteamos fuera de estas cuatro paredes, ¿cuál es el panorama que vemos? Guerras, rumores de guerras, enfermedades, como lo acabamos de mencionar. Por otro lado, el mundo, los hombres, sus filosofías, lo que ellos quieren creer lejos de Dios. Sus teorías tratan cada vez más de dejar a Dios en segundo plano o en último. Se cree más en la evidencia científica. ¿Por qué llueve? Bueno, porque sucede que el sol calienta el agua, sube vapor de agua, las nubes se condensa el agua y por eso llueve. Vamos a explicar un momento más esto. ¿Qué del Evangelio? 21 siglos predicando el Evangelio de Cristo y aún Cristo sigue siendo despreciado y desechado por los hombres.
En la mayoría de los púlpitos se deshonra y se niega y se tienen las congregaciones con gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar de Dios, pero no se da lo que verdaderamente la palabra de Dios dice de Él mismo. ¿Qué ha pasado con el Evangelio? ¿Qué ha pasado con la Biblia que de principio a fin habla de Cristo? ¿Qué ha sucedido? Las iglesias de sana doctrina tienden a vaciarse cuando se habla del pecado, cuando se habla de aquella condenación que el ser humano tiene. Algunos han llegado a decir que Dios no ha podido evitar los terribles desastres de la humanidad. Se cree y se dice que las circunstancias están más allá de su control. Ese es nuestro Dios, verdaderamente ese es Dios. El mundo lamentablemente y los mismos creyentes se han encargado de desenterrar al creador de su propia creación. Aquel de que Hebreos dice que sostiene su creación con la palabra de su poder. La misma iglesia de Jesucristo se ha encargado de desenterrar al creador de su creación, de bajar a Dios de su trono y ponerse a sí mismos en el trono, de quitarle a Dios su soberanía y hacerse el mismo hombre soberano. Es que yo hice, yo generé, yo fui y logré esto. ¿Y dónde queda Dios? La impresión que se ha dado a los creyentes es presentarles a un Dios como decepcionado, como que no pudo lograr lo que Él prometió, como que no pudo lograr sus decretos, lo que estamos viendo en la escuela dominical. Cuando nos oyen predicar pareciera, o cuando se oye predicar en el púlpito, pareciera que los oyentes piensan del que predica que representamos a un Dios lleno de intenciones benévolas, pero incapaz de llevarlas a cabo. Los oyentes suelen entonces deducir que el diablo ha sacado ventaja y que Dios es más digno de lástima que de honor. Ese es el Dios que se ha presentado, mis hermanos, en la actualidad. Y diciendo esto, mis hermanos, yo de ninguna manera quiero decepcionarlo, no, sino que a lo mejor hasta alguno pudiera pensar, y espero que no sea así: oiga, hermano, no lo había pensado así, pareciera que tiene razón, que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Será? O por el contrario, el Dios que se predica en los púlpitos es un Dios que busca llenar al ser humano de beneficios personales para su propio éxito, riqueza, prosperidad física, material, presentando un Dios que está a merced de nosotros. Dios tiene que darme lo que yo le pido, Dios tiene que otorgarme lo que yo quiero. En pocas palabras, lamentablemente, mis hermanos, los púlpitos se presenta a un Dios de todas maneras, menos de la que la palabra de Dios nos enseña, a ese Dios soberano, a ese Dios en control, a ese Dios que conoce todas las cosas, ese Dios que sabe todas las cosas, ese Dios 3 veces santo. La culpa no es que Dios sea de estas maneras, la culpa es de los púlpitos que han presentado a este Dios, que no es siquiera eso que se predica. En los púlpitos se presenta un Dios a contentillo, un Dios a la carta, lo que quieren escuchar de Dios, no lo que necesitan escuchar de Dios. Si en algún momento nuestra fe ha sido alterada, mis hermanos, por este tipo de cosas, por esta realidad que se ha predicado, tenemos un extraordinario motivo, mis hermanos, para sentirnos avergonzados y para anhelar todo lo contrario, querer conocer al Dios de las Escrituras. ¿Quién es ese Dios? Por eso la necesidad, mis hermanos, de esta serie de predicaciones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son esos atributos de Dios? ¿Cuáles son esas perfecciones de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Necesitamos más andar por la fe. ¿Qué es andar por fe? Significa que nuestros pensamientos son formados y nuestras acciones reguladas por la palabra de Dios, nuestras vidas moldeadas por la palabra de Dios, pero no lo que yo quiero escuchar de ella, sino lo que la palabra de Dios en verdad dice de Dios. Entonces, es a través de ella, de las Escrituras, como lo dice Pablo a los Romanos en su capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no lo que me dicen, no lo que alguien más me dijo que era real, no, lo que dice la palabra de Dios,
que si bien es cierto, nosotros somos heraldos, somos esas personas que hemos de predicar la palabra de Dios. El problema radica en qué es lo que predicamos. Es a través de la palabra de Dios que podemos encontrar, aprender y entender cuál es la relación de Dios con este mundo, pero con nosotros también, como su pueblo, como seres humanos. Entonces, ¿quién está dirigiendo los asuntos de esta tierra? ¿Dios o Satanás? ¿Es Dios más digno de compasión que de culto? Planteábamos unos puntos. El punto número 1, se dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que Satanás causa todo el mal y no el ser humano y la pecaminosidad del ser humano, que nos dice la Biblia ante este punto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El ser humano necesita a Dios, porque le echamos la culpa a Satanás. Le echamos, es que Satanás me hizo hacer esto, es que Satanás me hizo mentir, espíritu de mentira, sal de este hombre. No, es mi pecaminosidad y le hemos echado la culpa a Satanás de lo que el ser humano hay en su corazón. Esto no es así. Lo que hay en el corazón del ser humano es de continuo el mal. Por eso necesitamos un Salvador, por esa razón necesitamos a Cristo. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es un espíritu de homicidio, no es un espíritu de adulterio, no es un espíritu de fornicación, no es un espíritu de hurtos. No, es nuestro corazón pecaminoso. Del corazón salen todas estas cosas. Planteábamos, ¿cuál es el panorama que estamos viviendo en nuestra sociedad? Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es lo que hemos de vivir, es lo que Cristo previó y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Creemos más en la ciencia y lo que ella dice, como este hombre que dimos el ejemplo. La ciencia puede explicar más lo que Dios verdaderamente será. Dábamos por ejemplo el ciclo del agua. Job 36:27-28. Escúchelo. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¡Wow! Yo no sé si Hawkins leyó esto, no creo. Pero la Biblia, de hecho este es el libro más antiguo escrito, Job, y la misma Biblia explicó el ciclo del agua años antes, miles de años antes de que la ciencia descubriera lo que era el ciclo del agua. Cuando el ser humano descubrió o pensaba que la tierra era plana, la Biblia ya había dicho que de un día era la redondez de la tierra en Isaías, que de un día era de día y del otro día, en el otro lado del mundo era de noche. La palabra de Dios muestra cosas que la ciencia descubrió años, miles de años después. ¿En quién confiamos? ¿En qué Dios creemos? ¿En el creador del mundo o en la ciencia? Es al revés, la ciencia comprueba lo que Dios verdaderamente es. Pierre en 1674 comenzó a explicar el ciclo hidrológico. Job fue el primer libro escrito en la Biblia y mire cómo hemos desenterrado al creador de su creación. Hablábamos y decíamos que del Evangelio, 21 siglos predicando el Evangelio de Cristo. La mayoría de los púlpitos deshonran y niegan a quién es Dios. Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis hermanos, era algo que Dios había dicho desde un inicio. Esa puerta que lleva a la perdición es amplia, es muy grande, y muchos son los que pasan por ella, y nosotros nos decepcionamos. Es que predicamos, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando del Evangelio.
pero no podemos decepcionarnos por los resultados que muchos no quieren escuchar, que quieren seguir desechando a Cristo. ¿Por qué? Porque es espacioso ese camino que lleva a la perdición y es muy angosto aquel que lleva a la vida eterna y pocos son los que entran por ella. Ven a Cristo, entra por esa puerta angosta, entra por esa puerta estrecha, que es el camino que lleva a la vida y solo Dios puede hacer eso en tu corazón. Las Escrituras nos hablan de quién de verdad es nuestro Dios. Muchas veces el creyente está lleno de incredulidad en su corazón porque en realidad no conocen al Dios de las Escrituras. Si escudriñáramos más las Escrituras, si cuestionáramos más lo que se predica en los púlpitos, si es palabra de Dios o no lo es, tendríamos un pueblo que ama a Dios, que le sirve más profundamente. Las Escrituras afirman una y otra vez que Dios se sienta en el trono del universo, que Él está en control. Isaías 6:1-3, en el año en que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él conoce todo. Él conoce cuando pecamos, Él conoce todo lo que estamos haciendo. No digamos en ningún momento es que Dios no me ve, es que no, yo me puedo ocultar de los hombres, yo me puedo ocultar de los que me ven aquí. Sí, nosotros no somos Dios, pero de Dios no nos podemos ocultar en ningún momento. Él está en su trono y Él nos está viendo, Él está viendo todo lo que estamos haciendo. Hablaremos de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Él conoce todas las cosas. Hechos 7:49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? No, Salomón cuando terminó el templo, él dijo, estas 4 paredes no te pueden retener, tú eres más grande que todo esto. Ese es nuestro Dios. La Escritura afirma que Dios lo dirige todo, que la autoridad está en sus manos, que no hay nada que se escape de sus manos, que no hay nada que se escape de su control, que Dios es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar, que Él es inmutable. Nosotros somos mutables, nosotros cambiamos, Él es inmutable, Él no cambia, Él es fiel, su voluntad es irrevocable, es totalmente soberano en todas las esferas de sus dominios. ¿Y qué domina Él? Todo. ¿Decimos amén a esto, mis hermanos? Amén. Ante la pregunta, ¿quién ordena todo lo que ocurre aquí en el mundo, Dios o el diablo?, que planteábamos la pregunta hace un momento, bueno, la respuesta es Dios. Y si decimos amén a todo esto, solo existen, vamos a pensar, mis hermanos, que existieran 2 alternativas ante esta pregunta. ¿Quién maneja el mundo, Dios o el diablo? ¿Quién será? Solo existen 2 alternativas ante la mente humana: que Dios lo dirija todo o que Él sea dirigido por el hombre, por el diablo, por quien usted quiera. Que domine o que sea dominado, igual por quien usted quiera. Que haga su voluntad o las criaturas hagan su propia voluntad. Si respondemos ante lo que acabamos de decir, que Él está en control de todo, amén a eso, y que Él es el Altísimo, el Omnipotente, el Rey de Reyes, el Sabio, el Dios fiel, debemos estar seguros que Él domina todo, que Él dirige, que Él hace su voluntad, y entonces debemos estar seguros en quién estamos. Porque si Él hace todo eso y estamos seguros en Él, mis hermanos, hablaba nuestro hermano Iván del temor. El perfecto amor echa fuera el temor, y ese perfecto amor viene de Dios. Y ese perfecto amor, entonces nosotros podemos confiar en aquel, aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier tribulación. Vamos a estar hablando de este Dios, pero en esta introducción, además de todo lo que hemos estado hablando, vamos a plantear cuál es este problema que hemos de ir resolviendo en toda esta serie de mensajes. El problema y el que existe es que declaramos que Dios, el problema del creyente, y yo voy a ir tocando puntos importantes de aquellos que no son creyentes ciertamente, pero que en dónde entra todo esto. Pero el problema del creyente y motivo por el cual necesitamos conocer cada vez más a Dios es porque declaramos que Dios es todos estos atributos, decimos amén a todo eso,
pero nuestra forma de vivir no está a la altura de lo que decimos, de esta verdad. La situación actual que vivimos, las circunstancias que vivimos fuera de estas cuatro paredes, el temor que tenemos al salir, enfermedades, etcétera, pide a gritos la presencia de la omnipotencia y la soberanía y la suficiencia de Dios. Pero pide a gritos de una manera incorrecta, porque Dios no se ha deslindado de su creación. Es preciso que se predique sobre quién es Dios en todos sus aspectos, y en el entendimiento de quién es Dios, de principio a fin, nuestra fe ha de ser fortalecida en todo eso, en esperanza, en medio de todo lo que vivimos y viviremos. Aquellos que están sin Cristo, lo que predicamos no es a ese Dios a contentillo que te va a dar todo lo que tú quieres. Es ese Dios que te va a dar lo que necesitas. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas un Salvador, necesitas a Cristo. ¿Dios es fiel? Por supuesto que sí, y su fidelidad nos da en quién confiar. ¿Dios está en control? Claro que sí. Y tenemos, por tanto, si Él está en control, tenemos en quién reposar, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él. ¿El pecador necesita urgentemente a Dios? Claro que sí, necesitamos conocer al Dios que es para poder compartir con Él, con aquel que nos pida razón de lo que creemos, de quién creemos. ¿Cómo llegar a hablarle a aquel que necesita de Cristo si no conocemos nosotros mismos a Dios? Si no conocemos a ese Dios que es soberano sobre todas las cosas y que está en control de todas las cosas, llegamos con aquel que necesita de Dios y le decimos, pues, le presentamos un Dios que pareciera no resolver sus situaciones y su problema más o su necesidad más apremiante, que es un Salvador. Es preciso que se predique quién es Dios, que Él vive, que ha reinado, que reina y que reinará por la eternidad. A.W. Pink dice: la fe está actualmente sometida a la prueba del fuego, y no hay lugar alguno de reposo firme y suficiente para el corazón y la mente, sino el trono de Dios. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Ante nuestra prueba, el conocer de Dios nos va a permitir saber que no es que Él se haya escapado, decíamos en la mañana, que no es que Él volteó para un lugar y como que descuidó este lado y ya de este lado ya pasó un terremoto, pasó enfermedad, pasó pandemia, y por estar viendo de este lado, no, ese no es nuestro Dios, mis hermanos. Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mis hermanos, aquí no dice cuando no pases o no te preocupes, tú no vas a pasar por el fuego, tú no vas a pasar por tempestad. No, eso, tú pídeme y yo te voy a dar. Yo soy tu sirviente y tú pídeme y no te preocupes, tú vas a salir adelante, porque no hay pruebas, no hay dificultades. No. Cuando pases, vas a pasar, vamos a pasar, vamos a vivir situaciones y circunstancias difíciles. Cuando pases, yo voy a estar contigo, yo te sostengo de tu mano derecha, te dice: no temas, yo te ayudo. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. El fuego no significa otra cosa más que la prueba de nuestra fe, la prueba y las circunstancias de nuestra vida, que una vez más, en palabras de Cristo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Cuando Cristo dijo esto, muchos habrían pensado o habrían dicho: paz, bueno, pues qué padre tener paz, todo el mundo queremos paz, todo el mundo queremos pues no vivir en circunstancias difíciles. A ver, ¿qué más vas a decir, Jesús? Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No, Señor, pues, ¿qué paz se puede tener si nos das esta noticia? No, en el mundo tendréis paz, porque también Cristo Jesús dijo: la paz que yo doy no es como el mundo la da. La paz del mundo es riqueza, la paz del mundo es prosperidad, la paz que el mundo da es salud en medio de la enfermedad, la paz que el mundo da es cero problemas.
pare de sufrir. Esa es la paz que el mundo da, pero cuando esas circunstancias se acaban, cuando la salud se acaba, cuando las riquezas se acaban, cuando el trabajo se acaba, se termina, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? En el mundo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Cuando estas cosas se acaben, cuando estas cosas pasen, confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo vencí a la muerte. Hay algo más allá de la muerte. Esta vida no es efímera, esta vida es material, esta vida no es la eternidad. Nuestro hogar no está aquí. ¿Qué fue lo que llevó a los jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, a decir, prefiero el fuego que adorar a la imagen del rey? El conocimiento de Dios. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a decir, yo no me voy a arrodillar ante esta imagen? Fue muy interesante y lo hemos mencionado aquí constantemente, fue muy interesante la respuesta que ellos dijeron, que no fue por falta de fe, sino fue por el conocimiento que tenían de Dios. Algunos podrán haber dicho, no, pues es que estos hombres estaban como que medios faltos de fe, no creían mucho en Dios porque no sabían si los iba a librar o no. Ellos dijeron, no me importa, yo no me voy a arrodillar ante la imagen, ante esta imagen. Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, nosotros no nos vamos a arrodillar ante la imagen del rey. Pero si no lo hace, no es falta de fe. Ellos conocían al Dios que sabían, como Hebreos 11 lo menciona, de los llamados héroes de la fe. Tenían su mirada puesta en el galardón. A Moisés no le importó padecer, no se conformó con vivir las cosas del pueblo de Egipto como la hija de Faraón, dice Hebreos, sino que él prefirió padecer porque su mirada estaba puesta en el galardón. Sabía que esta tierra no iba a ofrecer lo que Dios podía ofrecerle. Estos jóvenes sabían que el mundo no podía ofrecer lo que Dios les ofrecía. Oseas 4:4. Es un mensaje fuerte. Hablando de Jeremías, si alguien ha de alabarse de algo, alábese en que me conoce. Oseas 4:4 podemos ver el antónimo de esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Hay ocasiones, mis hermanos, que esto sin duda fue en su momento, en su tiempo, le hablaba a los sacerdotes, pero mis hermanos, es curioso lo que menciona aquí, te faltó conocimiento, y por esa razón, el juicio de Dios fue cuando tú mires a tus hijos que están perdidos, que están sin Dios, acuérdate del por qué fue. Porque te faltó conocimiento, porque quisiste conocer otras cosas, porque quisiste andar en otras cosas. Yo me olvidaré de tus hijos. Otro problema del creyente. Mis hermanos, la iglesia no necesita predicaciones motivacionales. Es importante tu vida, tu futuro es importante. ¿Deseas que te vaya bien? ¿Cómo alcanzar el éxito? Mis hermanos, la iglesia no necesita predicaciones motivacionales. La iglesia de hoy quiere predicación terapéutica sobre mi depresión, sobre mi problema, no sobre Dios y su evangelio, no sobre la mayor necesidad que tiene el ser humano. La mayor necesidad que tiene el ser humano no es el éxito, no es que nos vaya bien en esta vida, no es nuestro futuro importante en esta vida. No es nuestra vida, no soy yo. Aquel que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, nos muestra que la predicación de lo que la palabra de Dios nos enseña no está centrado en nosotros. Nosotros no somos el centro, mis hermanos, es Cristo y su evangelio. Tenemos la historia de este joven, o bueno, de este hombre, que sus amigos lo llevan. Cristo está predicando, las multitudes están agolpadas donde él está predicando, no hay paso para pasar con este hombre que no podía caminar. Sus amigos van, hacen un hoyo en el techo, lo bajan. ¿Y qué hizo Cristo?
en el primer momento. La necesidad más apremiante que este hombre tenía era visible. Era visible que la necesidad más apremiante que ese hombre tenía pues era caminar. Eso era lo más importante que este hombre en su vida necesitaba. Pero lo que Cristo Jesús le dice es que él es salvo, que él tenía la necesidad más apremiante que él tenía era la necesidad de Cristo Jesús y su salvación. No lo sanó, bueno, sí lo sanó posteriormente con otro propósito, pero el propósito principal no era ese, sino que él viniera a Cristo en arrepentimiento y fe y recibiera la salvación de su alma. Porque mis hermanos, la predicación de la palabra de principio a fin no eres tú, no soy yo, es Cristo. Las iglesias de hoy se han convertido en consumistas e individualistas, lejos de ser adoradores y serviciales. Las iglesias necesitan conocer a Dios. En la medida en que más conocemos a Dios, más vamos a poder descansar en Él en medio de nuestra dificultad. Más podremos depender en Él, más le serviremos, más le anhelaremos. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, aquellos que rechazan a Dios, mas el pueblo que conoce. Una vez más, mis hermanos, el conocimiento de Dios es a lo que Dios le importa. El conocimiento, más el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Otro problema del creyente es no identificar cuál es su posición ante el Creador. ¿En qué momento el ser humano creyó que era digno de Dios y que Él era su servidor? Él, Dios. ¿En qué momento de la historia el creyente creyó que Dios era su servidor de Él, de nosotros? Los creyentes se han dejado llevar por la corriente. La idea de aquel que está sin Cristo es: si Dios es el creador, es bondadoso y amoroso, está obligado a darnos lo que le pidamos. Cuando hay una situación difícil en nuestra vida, es ahí donde empezamos a creer en Dios. Aquel que aún está sin Cristo, hablando de los que están sin Cristo, cuando yo estoy en una situación de dificultad, tal vez cuando la enfermedad llegó, tal vez cuando el desempleo llegó, tal vez cuando la situación económica está complicada, tal vez cuando hay una situación en mi vida difícil, un familiar con una enfermedad, una circunstancia difícil, es ahí donde venimos a Dios. Y eso es bueno, eso está bien, pero venimos con la idea equivocada. Venimos con la idea de que Dios tiene que responderme a mí ante mi situación para que ahora yo pueda volver a estar bien. Es que, una vez más, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Entonces esas ideas han penetrado y han permeado a la iglesia. Y olvidamos la historia de Pablo y de su aguijón. Olvidamos que Dios le dio un no por respuesta a Pablo y que Pablo pudo decir, Dios le responde: bástate mi gracia, yo te soy suficiente. Tú no necesitas que yo te quite tu aguijón, yo te soy suficiente, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Son los nos de Dios, son los nos de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Pablo? No, Señor, pues es que la verdad es que yo venía a ti porque han dicho de ti que eres el sanador, y lo es, por supuesto que lo es, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad y esa es la idea errónea que hay de Dios. Esa es la idea errónea y vemos en Pablo que no respondió eso. Pablo no responde: pues no, Señor, pues yo me acercaba a ti, yo pensaba en que tú me resolverías esta situación. No. Ahora yo me gloriaré más en mis dificultades, en tribulaciones, en afrentas, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me gozaré, me gloriaré más en mis tribulaciones. Pareciera locura, pero es que ese es el Dios. Vamos contracorriente, mis hermanos, no vamos hacia donde va la corriente. Olvidamos la historia de Esteban, que fue apedreado, que fue lapidado, de los apóstoles, Pablo decapitado, Pedro crucificado de cabeza, de Job,
Olvidamos la historia de Cristo. ¿Cómo fue que Él fue a la cruz? ¿Por qué si Él padeció, nosotros no hemos de padecer? ¿Por qué si Él fue muerto, nosotros no padeceremos situaciones y circunstancias difíciles? Es que no se trata de eso, mis hermanos. En Cristo o fuera de Cristo, es que hemos tenido una idea diferente de lo que es la vida en Cristo y aquel que está sin Cristo. Porque no es que el que está sin Cristo se acerque al creyente y que algunos lo hacen y han dicho, no, yo para qué acercarme a tu Dios si va a haber pruebas y dificultades. No, estoy bien. No es como si el que está sin Cristo no pasara pruebas y dificultades. No es como si el que está sin Cristo no fuera a morir, a no morir, no fuera a no padecer enfermedades, no fuera a no padecer pérdida de trabajo, no fuera, es que no, hemos diferenciado cosas con conceptos erróneos de todo esto. Hemos de tener pruebas todos por el pecado y la caída del mundo, del ser humano. Por la caída del hombre hemos de padecer tribulación, hemos de padecer dificultades, todos. Pero es que esas dificultades con Dios presente tienen un panorama completamente diferente, tienen un panorama completamente distinto. No comprendemos que de principio a fin todo lo creado es por medio de Él y para Él. Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Ese es nuestro Dios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nosotros queremos entender la mente del Señor, pero mis hermanos, Él es Dios y nosotros somos su creación. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Nosotros somos sus criaturas, no somos Dios, mis hermanos. Si entendemos y comprendemos sus perfecciones, vamos a poder descansar en Él en medio de las dificultades. Vamos a poder descansar en Él, vamos a poder adorarle de una mejor manera, vamos a poder glorificarle, servirle a Él de una mejor manera. Dios tiene las respuestas a todo, pero nosotros no. Él sí, y por eso podemos confiar en Él. En la palabra, cuando alguien quiso saber los designios de Dios y su voluntad, vamos a Job capítulo 38. Job en su momento cuestionó a Dios por lo que él había pasado. Aquellos que no conozcan la historia, Job perdió a sus 10 hijos en un solo día. Job perdió su salud en un solo día. Job perdió sus riquezas en un solo día. Y por si fuera poco, su esposa le dijo que maldijera a Dios. No lo apoyaba, no era una esposa que apoyaba a Job. Entonces Job perdió todo en un solo momento. Y Job tiene cierto conocimiento de Dios, pero le faltaba un conocimiento un poco más de Dios, que fue lo que Dios lo llevó. Y cuando Job empieza Dios, solamente explícame por qué pasó todo esto, solamente ayúdame a entender si yo soy justo, por qué los justos sufren, por qué los justos pasan por estas dificultades, solo ayúdame a entenderlo. Bueno, Dios no le dio respuesta, por si acaso, a ninguna de sus preguntas. No voy a leer completo el 38, pero voy a leer solamente algunas cosas. Entonces ahora le toca a Dios responderle a Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hablándole a Job. O sea, en pocas palabras, ¿quién eres tú? Le dice a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. En pocas palabras, Dios le está diciendo: Job, ¿tú sabes cómo se sostiene el mundo en ese universo tan grande? ¿Tú sabes por qué razón el mar no inunda toda la tierra? ¿Quién le puso límites? ¿Qué tenía que ver todo esto con lo que Job le había preguntado? Señor, tú ayúdame a entender por qué mi sufrimiento. No tenía probablemente nada que ver. Lo que Dios quería mostrarle a Job es: ¿quién eres tú para cuestionarme a mí si yo soy Dios, quien tengo el cuidado de toda mi creación? Que yo sé lo que hago, que yo sé lo que está pasando, que todo está en mi control. Y Dios, si seguimos leyendo 38, 39, 40 y seguimos adelante 41, Dios le sigue haciendo cerca de 60 y cacho preguntas a Job, mencionándole este tipo de cosas. ¿Dónde está? ¿Consideraste a tal animalito? ¿Por qué hace lo que hace? Yo sí sé por qué hace lo que hace. Yo sostengo toda la creación. El motivo del libro de Job no es el sufrimiento, es la soberanía de Dios, que Él está en control de todas las cosas. Y Dios no respondió a Job ninguna de sus preguntas. Dios no le respondió el porqué de Job. Y para Job, así como Pablo, fue suficiente su respuesta y dijo: es que Dios, tú sobrepasas todo lo que yo pueda entender. Tú ves desde arriba el panorama completo de mi situación, y aunque yo no lo entienda, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando un inconverso quiso conocer por qué Dios decide cosas que a su parecer son injustas, la realidad es que Dios es soberano y él necesita venir a Dios para conocer a ese Dios soberano que se le presentó a Job. Y cuando hubo alguien que quiso hacer algo así como esto, Pablo dice, Romanos 9:20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros solemos cuestionar a Dios en todos nuestros aspectos, como creyentes o como no creyentes. Solemos cuestionar a Dios: Dios, ¿por qué? Y dice la palabra de Dios: ¿quiénes somos nosotros? Es Dios, Él es. Lo único que nosotros podemos hacer ante ese Dios es venir a Él y decirle: Dios, te necesito. Yo no sé qué va a ser de mi vida, yo no sé qué va a ser de mi situación, yo no sé qué va a ser de mi circunstancia. A este Dios necesito, al que está en control de todo. ¿Por qué? Porque aunque yo no sepa el futuro, ese Dios sí lo sabe. ¿Y qué es lo peor que me podría pasar? El mundo dice: lo peor que nos podría pasar es la muerte. Bueno, dice el salmista: Dios, Jehová, me guiará aún más allá de la muerte. Nos hemos preguntado, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Es esta vida lo único que hay? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta: no. Examinemos nuestra vida. La palabra de Dios dice que nuestra vida se dirige al pecado. Nuestra vida, desde el pecado de Adán hasta nosotros, lo veíamos en la mañana, desde Adán hasta nosotros pasó esa vida pecaminosa y esa condenación. ¿Y cuál era esa condenación? La muerte eterna. Después de la muerte hay vida eterna en el cielo o eterna en el infierno. Todos vamos a tener vida eterna, pero el punto es ¿dónde? En el infierno, pagando por nuestros pecados, el castigo por nuestros pecados, como lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquel que vino a rescatar lo que se había perdido, aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Si tú estás sin Cristo, estás perdido. ¿Perdido de qué? En tus pecados, en esa muerte espiritual en la que todos estábamos. En los que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos muertos de la misma manera.
Yo no estoy haciendo una separación por si acaso en un sentido despectivo, o nosotros creyentes o ustedes que están sin Cristo. Yo no estoy haciendo eso, mis hermanos. Nosotros estábamos ahí, y porque nosotros como creyentes estábamos ahí, ahora nosotros podemos compartir la necesidad que tienes de Cristo, la necesidad que tienes de Dios. Dios es Dios y nosotros sus criaturas, y lo más extraordinario que Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo también debería ser suficiente. Hebreos 1 al 4. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquellos que dicen, los profetas del día de hoy, los apóstoles del día de hoy, hermanos, la palabra de Dios es clara. Profecía, sueños, visiones, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios, habiendo muchas veces hablado, sí, lo hizo en el antiguo, en el tiempo pasado. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La revelación más grande que Dios ha dado no es la que actualmente dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, La última revelación que dice la palabra de Dios aquí en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mis hermanos, la revelación más grande de Dios es Cristo Jesús. No hay más revelación. Antes por los profetas, ahora por el Hijo. Y el Hijo es la revelación más extraordinaria, más grande que nosotros podemos encontrar y que hay y que habrá. Solo Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Por qué queremos más? Siendo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y ya lo tenemos, ¿por qué queremos más? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre sobre ellos. Wow, o sea, Cristo Jesús lo tenemos ya. ¿Por qué queremos más? ¿Por qué queremos más? Solo Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos en la Reforma Protestante. Lo que declararon ellos, que no declaran otra cosa, nada nuevo, sino la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, las 5 solas, solo la palabra de Dios, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Nada más, no hay más. ¿Por qué queremos buscar más? La humanidad quiere cuestionar a Dios en cosas vanas y nadie cuestiona por qué Dios enviaría a su Hijo para ser crucificado. Al punto al que voy en este punto es, ¿por qué Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quería que pecáramos? ¿Por qué Dios? Y digo, son preguntas genuinas, claro que sí, no digo que no, son preguntas genuinas, pero ¿por qué Dios permite terremotos y los niños inocentes? La pregunta es, a la luz de la palabra de Dios, ¿quiénes somos inocentes en este mundo? Nadie. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Todos son enemigos de Dios. Y nos cuestionamos cosas de este tipo, cuestionando a Dios. Cuando la pregunta sería, ¿por qué Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por amor a mí que no lo merezco? ¿Por qué Dios diseñó un plan perfecto mandando a su propio Hijo a la cruz, matando a su propio Hijo en una cruz del Calvario para darme vida a mí? ¿Por qué? Bueno, eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí, por ti que estás sin Cristo. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo y lo que tú necesitas. Por eso decimos que necesitamos un Salvador. ¿De qué? De nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos hemos de ir a la condenación eterna. Creamos o no en que hay un infierno, creamos o no que hay una vida después de la muerte. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice, lo enseña, lo creemos. Algunos podrán decir, bueno, pero la palabra de Dios, ¿cómo yo sé que es la palabra de Dios? Ahorita no nos vamos a poner a hacer apologética de que la palabra de Dios es la palabra de Dios.
pero es la palabra de Dios. Podemos hacerlo después y si hay preguntas sobre eso, podemos resolverlas después. Pueden acercarse y lo platicamos. Pero creemos que esta es la palabra de Dios. Y el hecho de que algunos puedan decir, yo no creo que haya infierno, eso no elimina lo que es la realidad. Yo creo que Dios no existe, eso no elimina que Dios exista. Nuestras creencias no eliminan lo que verdaderamente es. Entonces cuestionamos cosas, pero no cuestionamos lo que tenemos que cuestionar. ¿Por qué Dios envió a su Hijo para morir por personas que no lo merecían? Porque no lo merecíamos, porque nosotros merecíamos el infierno. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? En esa cruz del Calvario, Él recibió toda la ira de Dios que merecías tú y que merecía yo. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor, por misericordia, por gracia, para darte algo a ti y a mí que no merecíamos. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Tú y yo merecíamos esa muerte eterna. Tú y yo merecíamos esa separación eterna, pero Él tomó tu lugar y mi lugar para que tú y yo no pasáramos esa separación de Dios eternamente. ¿Qué necesito para eso? Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él hizo eso por ti. Todos cuestionan por qué un Dios bueno le pidió a Abraham matar a su hijo. ¿A qué Dios se le ocurre a un padre pedirle que mate a su hijo? Bueno, si recordamos la historia, Dios impidió matar a Isaac. Pero más tarde, Dios mismo clavaría, por alguna manera decirlo, el cuchillo a su Hijo Jesucristo en esa cruz. Eso no lo impidió Dios. No nos preguntamos eso. Conocer a Dios, y para poderlo hacer, Pedro dice algo en su segunda carta 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí está, no necesitamos más. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué? La palabra, nada más, nadie más. Esta palabra no nació en la mente humana, mis hermanos, nació en la mente de Dios. Segunda de Pedro 1:21 sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Por qué el día de hoy creemos en la voluntad humana? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios mismo. Necesitamos volvernos a la palabra, mis hermanos, y a mirar a través de la palabra quién es Dios. Y es el objetivo de esta serie. ¿Quién es Dios? Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, ese Dios airado. ¿Dios se aira? ¿Dios tiene ira? Sí, bueno, tiene una ira santa, no se aira como nosotros pecaminosamente. Él tiene una ira santa. Y esa ira es la que hemos hablado y vamos a hablar más profundamente, que cayó sobre Cristo Jesús cuando tenía que caer sobre ti y sobre mí. Hay un canto, con esto concluyo, titulado de Marcos Vidal, titulado Buscadme y viviréis. Basado en Amós 5:4, que le dice al pueblo de Israel, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Para los que estamos en Cristo, para los que están sin Cristo, esta es la única razón, esta es la única solución: buscadme y viviréis. Y yo quiero leer parte del canto. Dice: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad, es lo que parece. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? Obviamente esto tiene que ver como la introducción que teníamos. ¿Será este nuestro Dios?
Ante todo esto, ¿por qué tú callas, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor, Dios? Dime, ¿dónde está aquel Dios de Elías que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará tu espíritu en venir? Y ahora, ante la respuesta de esto, como Job, que se preguntaba cosas de este tipo, Marcos Vidal, ante respuesta como esto, dice: necios como niños, torpes cachorrillos como somos, tan poco entendidos. ¿Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Aquel que quiere oír, aquellos que no quieren oír van a vivir como quieran vivir. Pero aquellos que quieran oír esta palabra de Dios y venir a Él, buscadle y viviréis. Y sigue diciendo: ¿cómo puedo yo derramar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí, lo que le dijo Dios a Job. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? ¿Ustedes quieren ver al Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Dónde están esos hombres como Elías, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Ustedes quieren ver a ese Dios todopoderoso? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos hombres que dejaron todo por seguirme a mí? Que prefirieron ser quemados, no prefirieron su vida por sobre mí. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Si mi pueblo se volviese y me buscare, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, hoy repito como antaño: buscadme y viviréis. Póngase de pie, mis hermanos. Buscadme y viviréis. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Y si tú no estás en Cristo, ven a Cristo, porque no hay otro camino. Cristo Jesús decía de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro. Podrás tú buscar por otros caminos, podrás tú buscar otras religiones, otras situaciones que tú crees que son las que te van a llevar a mejorar tu vida, a llegar al cielo incluso. Pero solamente la palabra de Dios dice: yo, Cristo Jesús, no yo. Cristo Jesús decía de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, por más que busques. Ven a Cristo. Vamos a orar para concluir. Amado Dios, te damos gracias, Dios, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, de mirar, oh Dios, la profundidad de la riqueza que tu palabra tiene, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. No, nadie ha venido a contar la vida de nadie. No, Señor, es que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y discierne esos pensamientos del corazón. Si ha habido aquí alguien, oh Padre, que tu palabra ha discernido los pensamientos de su corazón, Señor, que tu semilla sea sembrada en su corazón y que pueda venir a ti, oh Dios. Es nuestra oración, porque esa es tu palabra, la que nos reta. Esa es tu palabra, ese eres tú, Dios, no el que en muchos púlpitos se predica.
sino ese Dios 3 veces santo, ese Dios que está en control, ese Dios que no cambia, ese Dios que es fiel a sus promesas y las llevará a su fin, porque eres fiel. Ese es nuestro Dios en el cual creemos, en el cual confiamos, en el cual a pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestras luchas, como lo cantamos, podemos esperar en ti. Por esa razón, porque el Dios en el que confiamos es ese Dios soberano, en control de todas las cosas, que sostiene con la palabra de su poder toda su creación, que no se le escapa nada. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que servimos. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Si en algo hemos de alabarnos, Señor, que sea en que te conocemos, Dios, no en otra cosa. Lo demás es efímero, lo demás no tiene valor, lo demás es material, lo demás nada nos llevaremos, Dios. Ayúdanos a conocerte cada día más. Te necesitamos, Padre, y a que podamos ser una iglesia que te ama, una iglesia que te busca, y aquel, Señor, que esté sin ti, Señor, sin Cristo, que pueda venir en arrepentimiento y fe, reconociendo que el único camino al Padre es Cristo Jesús, y que por su obra solo podemos venir al Padre a través de Él, de ese acto maravilloso de amor que hizo, tomando nuestro lugar, y a través de eso, como lo cantamos, nos dio libertad. Nos diste libertad, oh Dios. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a concluir con la recolección de las ofrendas y con una oración final, los avisos también. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios por esto, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, en este día, por la bendición que nos has dado de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra, de adorarte, de exaltarte y de estar aquí juntos, Señor, reunidos para mirar, Señor, la profundidad de las riquezas de tu gloria, de tu evangelio, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido. Te damos a ti la honra, la gloria y la adoración. Te pedimos que seas con nosotros, que nos guíes, y ahora en este tiempo, Señor, que aún hemos de adorarte, Señor, con lo que tú nos has dado, de lo recibido de tu mano, Padre, es lo que te damos, y siendo tú el dueño de todas las cosas, Dios, te damos en agradecimiento, en amor, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos pueden pasar para la recolección. Cuando concluya puede tomar su lugar. Concluimos ahorita ya con los avisos de esta semana. Y damos un par de segunditos más. Esta semana que viene no tenemos grupos pequeños, como saben, estamos cada 15 días, pero esta semana que viene sí tenemos varones y damas. El viernes 16 nos vemos aquí, mis hermanos, a las 8 de la noche, para tener nuestro tiempo con varones, con damas. Les esperamos. Han habido muchos hermanos enfermos. El damas y varones de la ocasión anterior hubo muy poquitos porque había algunos enfermos. Estuvimos también en algunas otras situaciones atendiendo, pero mis hermanos, no deje de venir, no se desanime. Aquí lo vemos, viernes 16 con varones y damas, a las 8 de la noche. Hemos mencionado, tráigase a sus pequeños. Aquí ellos van a estar también de igual manera, pues conociéndose, teniendo comunión ahí, unos con otros, jugando, conociéndose más entre ellos, y que no sea un impedimento es que ¿dónde dejo a mis hijos? Usted traiga a sus hijos y acá van a estar ellos bien, mis hermanos, no se preocupen. Grupos pequeños nos toca hasta el lunes 19. Y les esperamos en los grupos. El próximo domingo estaremos dando detalles sobre esto. Mis hermanos, como mencionamos ya, puede invitar. Tenemos una cena de matrimonios el sábado 16.
sábado 16, apártenlo mis hermanos, vamos a estar aquí a las 6:30, la cita es aquí a las 6:30, les esperamos, puede invitar, no hay problema, creyentes, no creyentes, no hay ninguna distinción en esto mis hermanos, usted puede invitar a quien usted desee. Sábado 16 de marzo, les esperamos aquí a las 6:30. ¿Va a ser una cena? ¿Mande? 16 de marzo, sábado 16 de marzo a las 6:30. Bueno, mis hermanos, con ayuda de Dios, el próximo domingo también vamos a estar acá. Cualquier cosa les enviamos un aviso en los grupos que tenemos de WhatsApp sobre la escuela dominical, pero nos vemos primero Dios acá a las 11 para iniciar nuestro culto general a las 12. Escuela dominical a las 11, culto general a las 12 el próximo domingo 18. Les esperamos aquí mis hermanos. Y bueno, ya lo habíamos anunciado con anterioridad el fin de año pasado, pero queremos recordar esta parte mis hermanos. Se hizo una invitación, en este caso al pastorado de la iglesia. A mí me hicieron una invitación desde el año pasado a un curso titulado El Intensivo Pastoral, que bueno, estaré en República Dominicana de la última semana de febrero, principios de marzo, y voy a estar por allá mis hermanos capacitándonos para poder traer acá a la iglesia cosas que van a ser de crecimiento, que van a ser de edificación para la iglesia, no solo para mi vida, sino para ustedes también, mis hermanos. Así que pues vamos a estar por allá, mis hermanos. Estén en oración por este viaje, por los que vamos a estar allá. Van a ser pastores, pues bueno, de varios lugares, y vamos a estar allá capacitándonos para eso, y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría, y también para lo que podamos conocer allá, para compartirlo aquí con la iglesia y para el crecimiento y edificación de su cuerpo. Así será, mis hermanos. Entonces, estén orando por esto, se los pido mucho. Estemos orando también, mis hermanos, por los hermanos que siguen aún con situaciones de salud que conocemos, nuestra hermana Vero, pasan de mí también. Sigamos orando por nuestra hermana Benita, por su mami, y si hay alguna situación y alguna petición más en cuanto a salud, mis hermanos, les pedimos que sigamos orando por esto. Así que, hermanos, pónganse de pie. Estos son los anuncios que tenemos el día de hoy. Les esperamos, repito, el viernes de esta semana, el domingo aquí con Escuela Dominical, y estemos orando, mis hermanos. No sé, ¿hay talento? Creo que sí, ¿verdad? Sí hay talento. Al terminar usted salúdese, salude una vez más. Bienvenidos, René, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. La familia de mi tía, sean bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Dios les bendiga. Salúdese, pase a saludar a quienes, a los invitados, a los que están aquí por primera vez. Preséntese y ahí charle un ratito con ellos. Así que bueno, pues vamos a orar, hermanos. Al finalizar pueden pasar para el talento, tener algún alimento antes de ir a comer a sus casas o donde usted desee, pero vamos a tener ya este tiempo para disfrutar un momento juntos. Mis hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por este culto, Señor, que aun cuando concluye y termina, amado Dios, nuestra vida, Señor, anhelamos que siga siendo ese ejemplo, nuestros pasos. No concluye la adoración aquí, Señor. No concluye aquí nuestra comunión contigo, Señor, sino continuamos teniéndola aún fuera de estas cuatro paredes, aún en la convivencia que podamos tener al finalizar este culto, aún en nuestros trabajos, en la semana, nuestra adoración y nuestra comunión contigo siguen, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te exaltamos, te adoramos y te glorificamos, y te pedimos, oh Dios, que seas con nosotros en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos, pueden saludarse.